En los últimos años y específicamente desde el principio del presente siglo, las relaciones entre Colombia y Venezuela se han visto en constante cambio y cada vez de forma más negativa, pues los distintos representantes de gobierno de ambos bandos no han logrado realizar acuerdos ni estar en concordancia en los distintos temas que les son comunes. Tanto así que en el presente podemos hablar de un conflicto colombo-venezolano que afecta a la frontera, más específico a las personas que se encuentran alrededor de ella, tanto del lado colombiano como en el lado venezolano. Como primer punto, vecindad y geopolítica. Evidentemente es un elemento altamente relevante al momento de realizar un estudio respecto a dicho conflicto, pues son estados colindantes y donde sus fronteras son de alto tráfico peatonal, pues las personas se trasladan generalmente de un país a otro, generalmente de Venezuela hacia Colombia, en búsqueda de satisfacer diferentes necesidades que van a ser abordadas más adelante. De este punto se puede decir que la vecindad entre Venezuela y Colombia se ha vuelto cada vez menos amistosa, a tal punto de llegar a una tensión entre naciones y no estar de acuerdo en muchos aspectos como la apertura o cierre de los distintos puntos de control. Como siguiente punto, la economía. Gracias al conflicto colombo-venezolano, la economía en ambos países se ha visto alterada y, como es de esperar, es en el lado venezolano y en los estados fronterizos donde se nota un cambio significativo en los últimos años, pues ha llegado a tal punto de que estados como el Táchira y Zulia hace uso de la divisa venezolana y de la divisa colombiana, incluso teniendo más flujo económico el cono monetario colombiano dentro de Venezuela, es decir, se usan más pesos que bolívares. El elemento social. Este es el punto más general de todos y que abarca distintos elementos como la familia, educación, cultura y en sí todo lo que se relaciona con el entorno de las personas. El tema de la educación es alarmante, ya que en los últimos 3 años se ha visto una deserción de niños y adolescentes en sus centros de educación, y es en la frontera y en sus proximidades donde los números son más significativos, pues la mentalidad de los niños, adolescentes y adultos ha cambiado, restándole importancia a la academia y sumando importancia a la adquisición de dinero a través de actividades de todo tipo que la mayoría de veces solo sirve para el sustento de sus familias. Se manejan cifras de hasta el 30% de deserción estudiantil respecto a los últimos 2 años. El desempleo es un ejemplo de un elemento social y económico, y es que se ha visto cada vez más un aumento de trabajos informales donde evidentemente la mayoría de estos se encuentra en la frontera y en los estados cercanos a ella. De igual forma, el desempleo en el lado colombiano se ha hecho presente, ya que los ciudadanos venezolanos acceden a realizar los trabajos por un costo mucho menor que la de los ciudadanos colombianos y sin garantías laborales, lo cual les resulta muy favorable para las empresas colombianas, y es por esta razón que el desempleo en Colombia destaca más que todo en el norte de Santander. Respecto a la violencia, gracias al conflicto colombo-venezolano, la violencia se ha manifestado de distintas formas. En primer lugar, gracias a la presencia de grupos paramilitares que se hacen presentes en los distintos pasos peatonales improvisados, conocidos como trochas, y que se enfrentan a los cuerpos de seguridad del Estado colombiano y venezolano. Asimismo, ha habido un incremento de delitos como robos y hurtos en el lado colombiano, donde el justificativo es argumentar que son ciudadanos venezolanos que migran de Venezuela hacia Colombia y demás países de Latinoamérica que se dedican a cometer ese tipo de delitos para sobrevivir y sustentarse, lo cual lleva al siguiente punto, que es la migración, donde claramente las cifras anuales desde el 2010 van en aumento, siendo los 3 últimos años donde las cifras de migración desde Venezuela han sido estratosféricos, hasta el punto de registrar más de 1.800.000 venezolanos dentro del territorio colombiano, 1.200.000 venezolanos en territorio peruano y más de 500.000 venezolanos en territorio chileno. Si bien es cierto que la mayoría de venezolanos que emigran son por razones propias del territorio venezolano, el conflicto colombo-venezolano permite que la mayoría de estos ciudadanos migren a través de las trochas e ingresen a territorio colombiano para así llegar a los diferentes destinos de América Latina y del mundo. Gracias.